Tincuy. Y bueno, para entrar ya de lleno al tema del patrimonio, Donato, tú que has estudiado el transcurso de la formación del Estado de alguna manera, con las composiciones de tierras de Jerónimo Carrera Hurtado entre el último tercio del siglo XVI y el primero del XVII, que tienes estudios sobre las instituciones del Perú, de pronto ha surgido una controversia fundamental, importante en todo este estudio histórico, institucional, jurídico del Perú. ¿Cuánto, Donato, las instituciones prehispánicas, digamos, tienen una sucesión, una continuidad en la colonia y en la república? ¿Y cuánto estas instituciones y esta juridicidad considera, en el caso hoy de la conservación del patrimonio histórico, los derechos reales, que son los derechos de la gente, la propiedad, a propósito justamente de las controversias que hoy vemos en Machu Picchu, Marcavalle, Sapi y otras construcciones, el papel del privado? Entonces, era ese el tema, digamos, el nudo en el que ha caído este tema, y tú como historiador histórico que tienes todo un estudio documentado de esta continuidad, ¿qué nos podrías hablar sobre esto? Entre si el patrimonio de Pachacútec, hablando más concretamente, que era Machu Picchu, Estado, continúa en la colonia y continúa en la república. Buenos días, Donato. Buenos días, Martín. Muchas gracias por la invitación. Creo que ya de lleno has formulado un problema que en verdad es muy serio, ¿no? Y por lo tanto me parece que es un tema que evidentemente invita a un debate interesante, no solo de historiadores, sino un debate interdisciplinario, ¿no? Entonces, antes de entrar a responder y quizás entrar en una especie de conversatorio, no conversatorio, sino una elaboración de una postura, me gustaría escuchar también el planteamiento acerca de cómo se ha conceptuado en la anterior entrevista a Carlos, ¿no? Y Carlos, yo he visto la entrevista o he escuchado la entrevista 3 o 2 veces, de manera que Carlos también tiene una postura, una conclusión. José Luis Olivares. Estoy hablando y estoy diciendo, he escuchado claramente 3 o 4 veces la entrevista, de manera que Carlos también toma una posición interesante al final o en el transcurso de la entrevista del abogado, ¿no? Entonces, también me gustaría que lo plantees cómo estás entendiendo este problema. Más que entendiendo, era un tono interrogativo. Exacto, hágalo. ¿Interrogativo en qué sentido? El Estado habría resignado su capacidad de validar la propiedad de Machu Picchu en favor del Estado peruano. Esa fue la pregunta. ¿Por qué? Porque los argumentos, digamos, de José Antonio Olivares, nuestro entrevistado de hace 2 sábados, giraban en torno a un hecho que él calificó de ucronía. La ucronía, como sabemos, es en buena cuenta una subespecie literaria, es una contrahistoria, es una contracara de lo real que no queremos ver. Una famosa ucronía podría ser un libro como que, digamos, Hitler venció en la Segunda Guerra Mundial. No querer ver una realidad en base, digamos, a una tradición que late en mi corazón. Entonces, en el fondo, nuestro entrevistado afirmó ese hecho. ¿Por qué? Porque revela, obviamente lo hemos constatado nosotros, se supone que ese es un tema jurídico que es materia de un juicio, ¿correcto? Que los reclamantes exhiben títulos de propiedad. Eso para el derecho tiene valor y es fáctico. Ahora, el otro tema, de continuidad del Estado, etc., no tiene un instrumento jurídico que se manifieste como tal. Entonces mi sorpresa fue esa. Exacto. ¿Dónde está tanto y hermoso discurso en torno al patrimonio?
El Estado habría hecho una profusa conceptualización de este tema, convocatoria de especialistas, formulación de doctrinas, pero ¿dónde está el instrumento jurídico que dice que el Estado es dueño de ese lugar? Muy bien. Yo creo que ya es suficiente, clarísimo. Muy bien. Yo he escuchado ahora, sí, plenamente, tanto la introducción que hace Martín y tú, Carlos, está clarísimo, ¿no? Y yo quiero plantear tres cosas finalmente para empezar a problematizar el asunto, ¿no? En primer lugar, agradecido por la invitación, y vengo absolutamente personal, o sea, como investigador, Donato Amado González, ¿no? Entonces, de manera que no voy a asumir una posición institucional, ¿no? O sea, no tengo idea. Eso queda absolutamente en claro. En segundo lugar, yo quiero advertir un problema que quizás tómenlo como sugerencia, ¿no? Entonces, para discutir temas como esto, es un problema absolutamente real, absolutamente fundamental. Creo yo es necesario adquirir un conjunto de conocimientos, mejor dicho, un estado de la cuestión, de la forma cómo se está conllevando el proceso. Ese estado de la cuestión significa que yo tengo que leer, informarme de la manera más correcta posible del problema histórico, de la realidad jurídica. Exacto. ¿No lo han dicho? De ahí nuestra invitación. Sí. Porque en nuestro caso comprenderemos, Donatito, comprenderemos que el objetivo de Tincuri es abrir a nuestra ciudadanía la posibilidad de acceder a diversos conceptos y puntos de vista. Exactamente. Así por eso he invitado a José Antonio Olivares, que conoce, digamos, el tema del cual nosotros no somos especialistas. De ningún modo invitamos a un historiador connotado como tú, que nos puede ilustrar no diré desde la otra orilla, como se mencionó aquella vez. Todos somos peruanos y participamos de estos conceptos. Claro, entonces, claro, permítame explicar el asunto, ¿no? Entonces, de manera que este estado de la cuestión, ¿por qué? Porque este programa radial es una tradición, es histórica, ¿no? O sea, acordémonos, hay un gran maestro por delante de Flores Ochoa y todo el contexto profesional que está ahí, ¿no? Entonces, de manera que con ese respeto creo que debe haber una plena información, informarnos primero y lanzar la idea, ¿no? O sea, antes de decir, wow, el Estado entonces es usurpador. ¿Es correcto eso? No sé si es decir, oye, pucha, o sea, son investigadores que están calentando, no, entonces yo voy... término no fue usado. Ya, bueno, entonces podemos escucharla, ¿no? Hay una tendencia que enmarca en eso. Entonces, de manera que creo que tenemos que ser respetuosos con aquellas personas que están inmersos en el proceso de defensa, en el proceso de investigación sobre el tema, ¿no? Tal Mariana Mulder Piz, por ejemplo, entrega toda su vida, ¿no? por defender Machu Picchu, por encontrar problemas y cosas así, ¿no? Entonces, eso es una forma, un reclamo, creo yo, informarnos, reconocer a las personas como tal, simple y llanamente. Fuera de duda, todo nuestro respeto y consideración, porque participamos de eso mismo. Muy bien. Entonces, y el tercer problema, aquí es el asunto concreto a plantear tanto la formulación del problema de Martín como el interrogante concluyente de Carlos, ¿no? ¿Cuál es la realidad jurídica
de Machu Picchu, cuál es la realidad histórica en términos de propiedad de Machu Picchu. Y finalmente es eso el problema, ¿no? En primer lugar, aquí hay una postura que invita a una posesión puramente pasional, ¿no? O sea, al decir, al preguntar, oye, Machu Picchu era propietario Pachacuti era propietario de Machu Picchu, y por consiguiente cuando llegan los españoles y la corona hereda esa propiedad, y cuando llega la república, entonces el presidente de la república hereda, y por consiguiente dice, por Dios, eso es un problema. ¿Dónde está escrito de esa forma? Díganmelo. ¿En qué libro? ¿Quién lo propone? No hay. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que es una posesión pasional? Eso más bien es absurdo. ¿Por qué? Porque esa persona no conoce la realidad histórica ni jurídica del asunto, y por eso dice que puramente pasional. ¿Sí? ¿Quién dice? Sí, en algún momento yo escuché lamentablemente una postura jurídica del doctor Elías, pero no era de esa forma, ¿no? Como para decir que es una posesión pasional, ¿no? Un argumento, y esto es absolutamente peligroso y ofensivo cuando dice argumento histórico, no son argumentos legales. En cambio, una postura jurídica, una propuesta jurídica, sí es histórico. Ese es el nudo. Ese es el nudo, ese es el tema central. O sea que esto quisiera que nos ilustres, Donato. ¿Lo histórico se constituye per se en jurídico? Muy bien, aquí va, ¿no? Entonces, ¿concordamos de que esta postura es así? No, ese es el nudo. Es el nudo. Es el articulador. Sí, es el problema que se planteó en la anterior. Por eso yo, ¿no? Creo que en primer lugar, respecto a esto considero absolutamente irresponsable. Pero antes de adjetivar, contradigamos ese argumento. No, Carlos, adjetivar es posesión pasional. Por el adjetivemos. No estoy utilizando, yo estoy reutilizando la palabra para aclarar. Contradigamos. Para aclarar, ¿ya? De acuerdo. Entonces, se supone que la historia es una ciencia, ¿no? Se supone que el historiador hace un trabajo de investigación histórica, ¿no? Pero obviamente no tradiciones orales, leyendas, mitos, no. Yo utilizo la documentación. Exacto. Desde esa perspectiva planteo lo siguiente. Y esto no se conocía hace 2 años, y es que este año, el 26 de octubre, se realizó el Congreso Internacional de Historia del Derecho en la Católica. Llevé esta propuesta. Lo resumo de la siguiente forma. El Estado es propietario de Machu Picchu. Les parecerá absurdo, pero no lo es. Pero lo voy a decir. Mira, ¿por qué? Y voy a llegar a eso, ¿no? Pero yo no lo voy a plantear de que Pachacuti. En primer lugar, la formulación de decir que Machu Picchu es mausoleo del Inca Pachacuti, es hacienda real de Pachacuti, es una interpretación errónea. ¿De quién? Primero, Luis Miguel Glave encontró el documento donde decía de que las tierras de la margen derecha, desde Torontoy hasta el encuentro del río Amaibamba, y por la margen derecha e izquierda, eran tierras de Inca Yupanqui. Y por esa declaración de los descendientes incas, se asumió que también Machu Picchu era el mausoleo o la hacienda real de Pachacuti, ¿no? Pero el documento tiene otra interpretación, tiene otro mensaje, ¿no? Lo que pasa es que los descendientes incas de Pachacuti, Inca Yupanqui, en el año 1568, cuando dicen
donde hay tierras baldías. ¿Para qué señor quiere tierras baldías? Para regalárselo a los agustinos por vía merced. No, señor, no hay. No hay. Todas estas tierras son de Pachacútec. Y nosotros, como descendientes de Pachacútec, es de nosotros. No puede dar. Eso se interpretó mal. Robo, como Hacienda Real, tierras personales del Inca B. Y ahí comenzó todo el rollo y se concluyó de que, claro, ¿no? O sea, la postura jurídica también asume de que Machu Picchu es mausoleo del Inca, Hacienda Real, incluso las tierras de Panacá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que ya la investigación histórica plantea que los documentos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX señala el pueblo antiguo del Inca, nombrado Huayna Picchu. Eso es. ¿Qué es un pueblo? Es un centro administrativo, político, religioso, que controla todo el espacio de Vilcabamba. Eso lo hace estatal. Por supuesto que sí. O sea, no es personal. No, absolutamente. O sea, el hecho de que diga en la tierra del Inca, tal, lo está haciendo estatal. Claro, muy bien. Entonces, eso es un aperitivo, digamos, ¿no? Pero eso se incorpora a la estructura jurídica dentro. No debe incluirse incluso. Para que lo digan de que es una posesión puramente pasional. Nosotros aquí va el asunto jurídico y histórico. Aquí va, eso buscamos. Aquí va. Adjetivos no. Buscamos los argumentos. Aquí va. Pero ¿por qué lo permitieron utilizar adjetivos? ¿En qué momento? ¿Por qué no lo dijeron que eso no? Perdón, fue interrogativo. Muy bien. Entonces, nosotros respetamos a nuestros entrevistados, pero no permitimos que nos asignen a nosotros. Aquí va directamente. En el año 1572, don Francisco de Toledo, el virrey, ordena la creación de la ciudad de San Francisco de Vitoria de Vilcabamba. Ordena que se cree la ciudad, conformada por indígenas, naturales del lugar y españoles. Para la creación y para construir la casa de los españoles se recluta 52 indígenas de las 8 parroquias de la ciudad del Cusco. Estos 52 indígenas reclutados, juntados de las 8 parroquias, fueron llevados a Vilcabamba. Y en Vilcabamba, Toledo dispone: repartan tierras a estos 52 indígenas. Reparten. Muy bien, señor. ¿Qué tierras vamos a repartir? Muy bien. Intihuatana, Machu Picchu, Yuncapatamaya-Ocasa, Cedrobamba, Runcoracay, Huayrurcasa, Palcay, Pitupuquio, Aobamba y hasta la cumbre de Apusalcantay. Es una disposición legal y se produce el reparto de tierras. ¿Eso lo constituye en un hecho de soberanía estatal? Por supuesto que sí. Por supuesto, hay un título de propiedad, Martín. Ya, ¿es privado o otorgado? Momentito. A ver. O sea, podemos considerar privado desde el momento que el virrey don Francisco de Toledo ordena el reparto de tierras para los 52 indígenas reclutados de las 8 parroquias de la ciudad llevados a Vilcabamba. No, es estatal, señor. Claro, está en nombre de la corona. El virrey está ejecutando, está creando la ciudad de Vilcabamba y está repartiendo tierras a los 52 indígenas. En calidad de funcionarios, de representantes del Estado. Ese es un argumento. No lo malinterpretes, Martín. Claro, o sea, es el Estado, la corona real, el que ordena el reparto de tierras en los sitios que he mencionado. ¿En calidad de qué van ellos? ¿De estados, de funcionarios, de personas jurídicas que representan el Estado o de privados? Son 52 yanaconas. Yanaconas. Es
una comunidad. 52 yanaconas, trasladados de las 8 parroquias, indígenas, y a ellos les dan esas tierras. Desde el año 1572, todos los descendientes de estos 52 poseen las tierras de acuerdo al amparo del título del reparto de tierras en el año 1633, 1662, 1714. Es decir, hay una posesión permanente de los 52 indígenas y de sus descendientes que constituyen el término de Ayllu. Ya, se constituye el término de Ayllu. Ahí está el Ayllu chasquero que ocupa las tierras de Patayacta, hoy muy mal llamado Yactapata, y las tierras de Machu Picchu, Huayna Picchu hasta Palcay ocupan la familia Ucamaita, Concha, toda esa familia. Entonces, toda esta familia ocupa, produce, trabaja tierras ajiales, maní, yuca, camote. El último posesionario de estas tierras data del año 1848. En el año 1848, don Valentín Ucamaita dice: señor, soy un viejo inválido, mi mujer Francisca Cuyo, ya no podemos controlar estas tierras, voy a dejar en donación estas tierras, a mi padrino de matrimonio voy a dejar estas tierras, Mariano Santos es mi padrino y voy a dejar, y que empieza a señalar Intihuatana, Machu Picchu, Huayna Picchu, Yunca, Patamaya, Ocasa, Mati, Pata, Cetro, Bamba, Runcura, Caihuayru, Casa, Matara, y ya Patayacta, es decir, todo Aobamba, Suriray, Guayanay, Chacuachaca, hasta Humantay, hasta Salcantay, todas esas tierras se lo deja a su padrino de matrimonio, 1848. Eso constituye entonces un hecho estatal, de soberanía estatal. Claro. No es algo privado que está, no es algo como hacen los estados feudales que daban tierras libres a los burgos. No, absolutamente, es comunidad. Y a partir de ese año, ¿qué sucede luego? Ahí está el asunto. Ajá. Ahí está el asunto, ¿no? Entonces, deja en donación estas tierras a Valentín Ucamaita, a Mariano Santos. Y por consiguiente, Mariano Santos tenía que tomar posesión, porque tiene una escritura, una escritura pública. Ya, los abogados que no digan de que eso es historia, mito. No, señor, es una escritura pública, es un título, es un hecho jurídico. Correcto. Que lo diga que es mito, leyenda y una posesión pasional. No. Entonces este señor va a tener que ir con este documento y tomar posesión. Correcto. Y va Mariano Santos a tomar posesión. Las tierras menos conflictivo. En este caso, ¿cuál era la tierra de Patayacta, que estaba al frente? De Machu Picchu, que está al frente. Y le salieron 2 descendientes del Ayllu chasquero Cañari. Le salieron: un momentito, señor, ¿usted tiene este documento? Sí, es una donación. Por favor, voy a tomar posesión y voy a trabajar acá. No puede. ¿Sabes por qué no puede, sabe, señor? Porque en el título dice que estas tierras son para los descendientes de los 52 indígenas y que no podrá ser donado ni vendido ni a terceras personas. Eso cambia todo. Eso cambia todo. Ya no dice.
O sea, las 52 personas son los descendientes. Es el alcance de algo. Esos 52 que van no tienen nada que ver. No, pero somos, digamos, gente del Estado colonial. Sí, son comunidades, Martín. El hecho es... vayamos a ver si son estados. Es un ayllo. ¿Y qué es el ayllo? Dígame, ¿qué es el pueblo? Una célula del Estado. ¿Qué es el pueblo ahora? Es el Estado. La nación. Claro, es la nación. ¿El ayllo qué es? Es el Estado. ¿Qué hay que distinguir de nación y Estado? Entonces, aquí este señor no ha tomado la posesión. No llegó a tomar posesión, absolutamente. Allá porque entonces, no se podía transferir. Entonces, aquí viene el asunto. Entre 1848 y 1896, que desde la posición jurídica de Machu Picchu, es decir, la división y partición de la familia Nadal, es importante, dice, ¿no? Porque ahí se establece Intihuatana, Pente, etc., ¿no? Se fracciona la hacienda Silque, ¿no? La hacienda Silque. Entonces, un momentito. Entonces, don Valentín Uzcameita, inválido, su esposa, ya no está en Machu Picchu, se retira a Limatambo, a la tierra, al pueblo de su padrino, se retira ahí. O sea, sus últimos días pasa en Limatambo, deja abandonadas las tierras. Por lo menos la parte de Intihuatana, Machu Picchu, Huayna Picchu, Yuncapata, Mayaucasa, Lucrepata, Inca Armana, Huayaucasa, Matipata o Pitupuquio hasta Sargantay lo deja. Y el Ramón Nadal, un argentino, está atento de que esas tierras están quedando baldías, entre comillas, baldías, abandonadas. ¿Y qué hace? ¿Cómo va a hacer para que la hacienda Silque llegue hasta Aobamba? ¿Qué va a hacer? Se produce un hecho jurídico. ¿Cuál es ese hecho jurídico? El fraccionamiento del distrito de Ollantaytambo, de Maras. El distrito de Maras se fracciona en dos, Maras y Ollantaytambo. Y en la creación del distrito de Ollantaytambo, la ley de 1874 dice que llegarán sus límites hasta los confines de la hacienda Huasquiña. Eso lo hace el Estado. La pregunta, claro, la pregunta es quién gestiona el reconocimiento distrital de Ollantaytambo. ¿Tú crees que las comunidades? No, algún hacendado, ¿no es cierto?, está gestionando para que sea reconocido. Claro, yo soy un estado totalmente oligarca. Entonces, me decía, pucha, con esto yo voy a aprovechar para expandir mi lindero, ¿no?, mis límites. Perfecto, muy bien. Entonces pasa este problema. Llega 1896, que es la división y partición de bienes de los descendientes de Ramón Nadal. Se fracciona la hacienda de Silque. ¿Ya? Entonces, curiosamente, desaparece el nombre de Machu Picchu, Huayna Picchu. Paulatinamente está desapareciendo las toponimias. Toponimias desaparecen. Está desapareciendo. Yo a cualquier jurista
que me lo diga de que en la división y partición de 1896 de los Nadal, donde se menciona Machu Picchu o Huayna Picchu, a ver, que lo diga. Vale. Pero Intihuatana sí va a aparecer. Cuando se va cometiendo hay un acto ilegítimo, ¿no? Entonces, eso sí yo no me atrevería a decir todavía. Claro, todavía, ¿no? Yo con bastante paciencia, ¿no? Seguir avanzando. Entonces, aquí viene una cosa que podría resultar absurdo, pero no lo es. Es un acto jurídico, es un acto también histórico. ¿Por qué? Porque es vapuleado este decreto supremo de 1822, en donde el Estado ya cuida los objetos arqueológicos, ¿no? Como bienes patrimoniales. Está bien, ya bueno, pero y aquí una posición absolutamente absurda de que la presencia de Berns, Augusto Rodolfo Berns, Hermann Göring, los dos ingenieros alemanes, no puedes decir bolcheviques, no, absolutamente es otra cosa, Martín. No puedes confundir que restos militares que vienen acá, no, absolutamente. O sea, Berns es un ingeniero alemán, viene de Arequipa, comisionado para explorar, para encontrar dónde hay árboles maderables, cedro, Centrobamba, desde Toronto, viene a buscar cascarilla y todo eso, viene a buscar, encuentra, ¿no? En vez de buscar madera, está viendo la huaca del Inca, claro, está viendo entonces, claro, evidentemente encuentra cedro, cantidad de cedro, aquí voy a hacer una industria, ¿no? 1874, señor, necesito dinero, voy a comprar una máquina en Nueva York. Lo trae. Máquina yo. Ya, lo trae. Entonces, ese es eso. En ese momento, 1871-23, también el Estado peruano, a través de la Alcabala de Coca, de Santa Ana y Paucartambo, dispone que se aperture un camino nuevo desde Piri, desde Ollantaytambo, Piri, Tanja, Chuquillusca, Corihuayrachina, Torontoy, Cedrobamba, Media Naranja, San Miguel, hasta Santa Ana. El Estado contrata el Estado a Hermann Göring para que aperture ese camino. Pero podríamos decir que el Estado tenía interés de construir ese camino por esa ruta desde el año 1830. No pudo porque era un accidentado. Seguramente el material para no era suficiente. Pero en el año 1848 se retoma, también se abandona, en 1862 también, y hasta que el Estado dice, no, pues voy a traer a un extranjero, ¿no? Y ese extranjero estaba haciendo un canal en Trujillo, deja de hacer esas cosas por favor, y ven a hacer el camino, y lo hacen. Es absolutamente estatal, no es privado. En ese contexto hay... O sea, eso probaría que toda esa zona sigue siendo del Estado. Todavía no. Aquí va el documento que prueba que es del Estado. En el año 1877, el gobierno de aquel entonces emite un decreto supremo dando permiso a Berns, para que pueda excavar en las huacas del Inca, la empresa, que están en Urubamba y en la Convención. En la Convención y Urubamba. Se escapa Machu Picchu.
Obviamente no. Claro. No se escapa. Entonces el decreto supremo dice, el Estado, señor. Está ejerciendo. ¿Por qué lo dice? Claro. Porque se le ocurrió al gobierno de aquel entonces emite el decreto supremo. Entonces, ¿por qué no Burns dice, señor Nadal, usted es el dueño de la hacienda, ¿no? Y ilícitamente se ha apropiado de estas tierras, entonces, por favor, ¿me puede dar permiso para excavar? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué acudió al Estado peruano para que salga un decreto supremo? Es un buen argumento. Ya. Segundo documento, 1893. Estos extranjeros, Rodolfo Burns, Gehring, todos los coleccionistas, buscadores de tesoro, estaban sacando objetos arqueológicos fuera del país. Estaban llegando a Berlín, al Museo de Chicago, los Montes, los Macedo, y todos estaban llevando todo eso. El Estado, otra vez, emite un decreto supremo prohibiendo. No puede haber exploraciones arqueológicas sin el permiso del Estado, porque el Estado es dueño de estos monumentos arqueológicos. Dicen 1893. Pucha. Entonces, en ese momento, de acuerdo a ese decreto supremo, llega hasta el año 1911. Pero en el interín entre 1893 y 11, primero se crea en el Cusco, Centro Científico del Cusco. Que tenía, ¿cuál es el objetivo del Centro Científico del Cusco? De cuidar el patrimonio del Estado. No. En el año 1905 se crea el Instituto Histórico Nacional. ¿Para qué? Para cuidar. O sea, el Estado crea esta institución para que a través de esta institución se pueda cuidar los monumentos arqueológicos. Tanto así, en el año 1909, ¿no es cierto?, en 8, cuando llega Hiram Bingham, va a Choquequirao. Hiram Bingham, en su primer viaje, va a Choquequirao. El Estado peruano dice, señor, y delega 3 comisiones, Maxure, Julio Cetello, para que vean, a ver, ¿qué ha hecho ese señor? Verifiquen en Choquequirao qué ha hecho, investiguen cómo podemos conservar y cómo. Eso es lo que hace. El Estado sigue ejercitando ¿ya? Entonces, en el año 1911 hay una carta que es súper interesante, que Mariana Moore, la doctora Mariana Moore de PIS ha encontrado, y hay una carta que dirige la Universidad Yale directamente al gobierno de aquel entonces, leía. Sí. Entonces, sí. Entonces, en esa carta dice: señor Estado peruano, crea usted una ley para que estos monumentos arqueológicos sean del patrimonio nacional. Y sin duda. Y tanto así que de Bingham, pues, tiene que pedir permiso al Estado peruano, o ha pedido a Ferro, no, al propietario, nada. Hay un reconocimiento. En un proceso de excavación, cuando estaba ya ejecutando Bingham, ya, ¿no? Dice que vino su supuesto, entre comillas, el propietario, conversó, todo está absolutamente documentado. ¿No? Bueno, eso, entonces, hablar de todo esto es
supongo que para el jurista es... ¿Dónde entran los sabaletas y los abriles de cambio? Entonces, todavía no. Todavía no. Entonces, estamos también en por favor. Tú lo has pedido que sea sistemático y científico, ¿no? Ya, entonces estamos presentando la documentación correspondiente, entonces pues tienes que tener paciencia. Paciencia. Veamos cómo es el tiempo. Entonces, ahí lo que podemos avanzar es que desde el año 1848 hasta el año 1944, que es el momento de la compraventa entre Emilio Abril Vizcarra y Zabaleta, hay un proceso paulatino de modificar, de desterrar las toponimias originales. ¿Por qué? A ver, un jurista, un abogado que investigue y no solamente diga, bueno, de acuerdo a la Constitución del año 1852, 1923, pues la propiedad es absolutamente de acuerdo, perfectamente de acuerdo, pero una postura jurídica también significa investigación. Claro. Hay que investigar. En la última reunión en el Congreso Internacional, eso se ha dicho, que los abogados no investigan, se atinan simple y llanamente para decir que la Constitución dice así y por consiguiente debes cumplir la ley, el código y tal. La ley se interpreta y se contextualiza. Entonces, ¿por qué se elimina? Claro. ¿Por qué se desterra por qué se cambia uña y guaina de lo que era Lucrepata? ¿Por qué Puyo Patamarca se pone el nombre en vez de que Yunca Pata Mayaucasa? ¿Por qué Inca Hermana, Cedrobamba y Anacocha o el Cerro Sanabria? ¿Por qué se vuelve Isayamarca? ¿Por qué? Pero el por qué no solamente digo yo. De repente puedo yo estar equivocado, como cualquier ser humano de repente, pero en 1954, Uriel García, historiador y abogado, dice, señor, hay un arqueólogo peruano y un extranjero, están cambiando innecesariamente los nombres de los lugares. ¿Por qué los cambian? Sin ningún sentido. Uña y Guayna, pues, ¿por qué lo están cambiando? Si hay documentos, si hay documentos donde aparecen los nombres correctos, ¿por qué cambiarla? Está reclamando. Ellos lo cambian, ¿sí? ¿No? Entonces, y podemos concluir con el tema de que el Estado ha incumplido con el tema de expropiación. Ahí vayamos, ¿no? Pero eso también es absolutamente un poco chistoso, ¿no? ¿Cuál es la debilidad de esa afirmación? Mira, ¿cuál es la debilidad? ¿Cuál error? El error. Aquí está tu error, Carlitos. Mira, a ver. Puedo equivocarme preguntando. Sí, claro. No afirmando. Acá preguntamos. Entonces, el primer proyecto... Esas lecturas no las guardamos. Sobre todo preguntamos. El primer proyecto de ley de 1929 sobre conservación del patrimonio, en 1929, no incluye el artículo sobre expropiación. El primer proyecto. El segundo proyecto tampoco. En el tercero y último, por obra y gracia, no sé de quién, aparece. Así aparece. Y dice un congresista de aquel entonces, señor, este artículo de expropiación no estaba considerado, pero alguien lo propuso. No sé por qué. No sé qué vamos a hacer. Como diciendo, no sé qué vamos a hacer. ¡Wow! ¿Quién lo introdujo? El artículo sobre expropiación sobre esa ley de 1929.
Julio Sotelo. No adelantemos hechos, es un hecho, ¿no? Entonces Julio Sotelo dice, argumenta y dice ya tiene que haber una expropiación, porque en ese momento ya la afluencia turística a Machu Picchu ya era tremendo, ¿no? Pucha, aquí hay mina, pero no, pucha, no, ¿por qué el Estado? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué yo no? Y si son míos. ¿Qué es expropiación? Es una alucinación mía, tómenlo así. 1931 es electo como congresista Emilio Abril Vizcarra. Es congresista, 1931, durante 5 años. ¿Cómo sentirse el calor de Estado? ¿Cómo es que aparecen los Abril y los Abreletos? No me queda claro. ¿Ellos heredan de Ferro. De Ferro. Ya hay un matrimonio, hay un testamento de Tomás Aferro y entre Emilio Abril Vizcarra, de la ampliación de ese testamento y todo, porque el tiempo nos come. Sí. Toda esta estructuración histórica ha formado parte de la estructura jurídica que el gobierno peruano ha presentado para defenderse ante un juicio. No lo sé, no puedo decirte eso, pero te corrijo, Carlitos. ¿Te habla puramente histórico? No, y estos obviamente no son jurídicos. Claro, entonces, por favor, con propiedad dígalo, histórico y jurídico. Histórico y jurídico. No, ¿por qué marginas? ¿No? O sea, se supone que somos investigadores y estamos en la capacidad de hacer un debate, ¿no? Es decir, bueno, quisiéramos escuchar desde el punto de vista histórico. Ya hemos escuchado, eso es una marginación. Claro, no. Es multidisciplinario. Es interdisciplinario. La complejidad de este tema exige que seamos no solo sino transdisciplinarios. Y tú nos has dado una lección de esta transdisciplinaridad. Por eso. Esa fue la razón de por qué hemos invitado al doctor Donato Amado González. ¿Por qué? Porque necesitamos las visiones integrales acerca de un problema tan complejo. Porque puede haber una visión muy parcial, es cierto, por el respeto, repito, que nos merecen nuestros entrevistados, simplemente podemos indagar al fondo de sus opiniones, ¿Para qué? Para que en su momento adecuado se contrasten con la contraria. Claro, y tú nos has dado un fundamento histórico a lo jurídico y viceversa, entonces eso queda muy claro, Donato, ¿no? Un agradecimiento especial porque nos está ilustrando sobre la complejidad del tema y sobre la necesidad de que la presteza jurídica del Estado asumiese con solidez todos estos conocimientos para que la defensa sea contundente y tenga lugar. ¿Y esto qué es? Porque si es una defensa débil, ¿no es cierto?, basada solamente en una visión utópica, qué sé yo, no va a tener fuerza jurídica. Claro. A eso va nuestra... ¿Y esto que ha hecho Donato debía ser el Estado? Claro. A esa va nuestra inquietud. Esto que está haciendo Donato y que acaba de hacer esta hora, debía ser el Estado. Seguro que lo está haciendo. Ojalá. Sí, seguro. Obviamente. No te quepa ninguna duda. Y esa es nuestra inquietud. No pongamos el Estado es usurpador, el Estado es el aprovechador. Pero dadas las circunstancias actuales, Donato, un Estado como nuestro, presente desde 1822, ¿sabes? 1852, 1877, 1993, 1905, el patronato arqueológico se crea para todo esto, el Instituto Histórico del Cusco, el Instituto Geográfico del Cusco, por Dios, son entidades estatales, ¿para qué? Claro. Para gestionar pues el monumento, ¿no? ¿Y dónde está la ausencia del Estado? Ahora, Donato, que tú lo ves corrupto, lo ves desacertado, lo ves un Estado con doble moral, no estamos hablando de nosotros, ¿no?, sino porque la nación es más importante que el Estado. Mira cómo está el Estado, Donato, ¿no? Entonces, también este alcance y contundencia jurídica para preservar lo que pasó en San Agustín. Pasó. Carlos, por favor, antes de terminar, es muy distinto la situación de Santo Domingo, San Agustín o Calle Sapi. El problema de Machu Picchu, tú no
puede absolutamente comparar. Oye, dentro del Cusco hay monumentos arqueológicos y sigue siendo propiedad privada. Por Dios, tiene otro control. Claro, perdón, es absolutamente a la lectura de los títulos de propiedad. Claro. Los abogados son muy respetuosos, los historiadores también. Yo quiero llevarlo a un terreno mucho más global, donde la ciudadanía percibe, desde Odebrecht y todo esto, una enorme debilidad del Estado. Nosotros la damos a entender así, para preservar la jurisdicción. Porque estamos mal informados, manejamos mal las categorías. Respecto de Odebrecht, cuando yo hablo de esto, hablo del impacto en la mentalidad de la ciudadanía, que ha comenzado a perder casi absoluta confianza en que hay un Estado guardián de la ley. Y es legítimo preguntarse, ¿esta legitimidad podría afectar el patrimonio a futuro? Si el Estado es débil en atender otras circunstancias, tendremos que exigirle que sea fuerte, por lo menos en lo que es defensa del patrimonio. Y nosotros seremos responsables. Así es. Nosotros, por eso nuestra generación se responsable. ¿Por qué? Por no decir nada y hablar disparates. Exacto, hay que decirlo. Claro, por supuesto. Aunque te excedas, pero tienes que decirlo para que se haga la luz. Y esto que estábamos haciendo acá, debería haberlo hecho el Estado. Así es. Y yo otra vez repito, creo que lo está haciendo con toda firmeza. Muchas gracias a tu Amado González por su presencia. Y con este tema y otros asuntos volveremos el próximo sábado en el Tinkuy Radial. Tinkunach Jama Tinkuy Masikuna.